Buenas tardes, como suelo decirles, buenas tardes angelitos. Hoy vamos a iniciar un recorrido, un trayecto, alrededor de algunas reflexiones en función de el mundo digital y su vinculación con el espacio de la educación y especialmente con el espacio que a nosotros nos convoca, que es el espacio de la didáctica del nivel superior. ¿Por qué este tema? Bueno, la razón de este desarrollo lo van a ir viendo, descubriendo a medida que yo les vaya presentando algunas de las ideas. Pero vamos a anticipar alguna cuestión. La primera cuestión a señalar es que a lo largo de la historia hubo dos entornos. El entorno de la naturaleza, que es con el que nos vinculamos desde que nos bajamos de los árboles, o para ser más científicos, desde el neolítico que empezamos a avanzar sobre la naturaleza, y el entorno urbano, que en general se lo llama la ciudad. ¿Por qué lo digital? Porque por primera vez en la historia aparece un tercer entorno. Y ese entorno es digital. ¿Qué significa un entorno? Un entorno es un conjunto de disposiciones, de tecnologías, de modos de interacción que cambian sustancialmente el paisaje preexistente. Entiendan paisaje en sentido amplio, no en sentido estricto. ¿Qué implica el entorno digital, que sería el tercer entorno? Primero y fundamentalmente que se transforman, respecto de los dos entornos anteriores, se transforman radicalmente las relaciones de espacio y de tiempo. Ni el espacio ni el tiempo son lo que fueron en los dos entornos anteriores. Al cuestionar las estructuras existentes de espacio y tiempo, lo que está haciendo el entorno digital, en lo que nos compete a nosotros directamente, modifica sustancialmente las dos variables de análisis históricas de las ciencias sociales. Las ciencias sociales siempre se preguntan alrededor de cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Alteradas esas dos variables, las ciencias sociales se ven obligadas a repensarse a sí mismas. Pero nosotros no nos vamos a meter con las ciencias sociales en general, sino con la didáctica del nivel superior en particular. Acá en el machete tengo anotadas algunas variables para que ustedes piensen esa práctica tan poco usual. Y junto con que ustedes piensen, pensarlo yo y compartirlo con ustedes. Este entorno digital implica desafíos a toda la población en general, pero fundamentalmente implica desafíos a ustedes como estudiantes, a ustedes como docentes, a mí como docente. Porque en las categorías en las que hemos sido formados y educados están en vías de, para usar las palabras de Bauman, algunos saben que yo las uso en otra materia, están en proceso de licuefacción. Se están licuando, se están derritiendo. ¿Qué implica el entorno digital? Vamos a recorrer 4 puntos. Yo hago 3 más 1, 4. Primero, es un cambio de época. ¿Qué diferencia hay con una época de cambios? Un cambio de época significa justamente el proceso de destitución, o si quieren, una palabra que se usa mucho y a mi juicio bastante mal, el cambio de paradigma en relación a, insisto, lo preexistente. Un cambio de época significa, entre otras cosas, que las categorías, los modos, los instrumentos, la forma de pensar, de amar, de percibir, de entender, está transformándose, pero transformándose de una manera tan radical que tiene pocos puntos de contacto con las formas que le antecedieron. Eso es un cambio de época. Por eso, en general, a todos como ciudadanos y a los docentes en particular, nos invade la perplejidad, el desconcierto. Empiezan a aparecer ante nosotros, sobre todo a los que son veteranos como yo, una serie de fenómenos ante los cuales los modos de explicarlo, los modos de abordarlo, los modos de entenderlo, resultan manifiestamente insuficientes. Eso significa que estamos ante un cambio de época. Y ese cambio de época se llena de radicalidad de tensiones. Empiezan a aparecer tensiones, lo nuevo, lo viejo, lo que van a hacer, lo que está por morir, etcétera, etcétera. Vamos al segundo punto.
Este cambio de época y este entorno digital se da en el marco civilizatorio del neoliberalismo. Por lo tanto, no es un cambio inocente, neutral, descontaminado de cualquier elemento apolítico, ese término que se usa tanto y tan mal. Cuando estoy hablando de neoliberalismo no estoy hablando solamente de estructuras económicas. Eso es una simplificación bastante pueril, bastante ingenua. El neoliberalismo es un sistema de valores, es un sistema de disposiciones, es un modo de propender y de actuar. Yo no me voy a detener en enumerar eso, pero sí en entender que el neoliberalismo es mucho más que ciertas políticas económicas que lo caracterizan y que son así, son de esta o de aquella manera. Es un sistema de valores. Ese sistema de valores se enlaza y se repele con lo digital. Lo encierra por momentos al entorno digital y en otros momentos el entorno digital, como cuando vamos en el tren que está muy lleno o en el colectivo, a codazos se va abriendo espacios. Esa tensión está todo el tiempo. La red es un espacio abierto, pero todo el tiempo feudalizada. La feudalización todo el tiempo se rompe. Digamos, no es un camino lineal, es un camino de tensiones, porque además las tensiones es un elemento que tenemos que aprender a pensar. Como somos docentes, como ustedes van a ser o son docentes algunos de ustedes, pensar entre tensiones nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados a pensar linealmente. Vamos a la tercera cuestión de este entorno digital para después avanzar en la relación con lo pedagógico. Recuerden que les dije que eran 4. La tercera es las nuevas cartografías psíquicas. Esto significa, no me voy a meter con la neurociencia, porque no estoy calificado, pero sí hay que entender que los modos de ver, de pensar y de actuar son completamente diferentes. No importa la edad que tengan ustedes cuando están viendo este video, piensen que sus alumnos están naciendo ahora. Y en función de pensar que sus estudiantes están naciendo ahora, o en este momento tienen 2, 3, 4, 5 años, intenten hacer un esfuerzo por imaginarse cuál va a ser su modo de vincularse con el mundo digital. Y si lo logran, me cuentan. El espacio de incertidumbre que se abre en relación a esto es también un dato nuevo. Las previsiones se caen de a pedazos rápidamente. No sabemos cómo va a pensar y de qué manera va a pensar. No digo bien o mal, olvidemos los valores morales, sino de qué manera va a pensar y cómo va a pensar las generaciones que en este momento habitan la panza de su mamá o ya están dando sus primeros pasos o dejando los pañales. La educación, el modo educativo tradicional se basó siempre en la previsibilidad. Estamos en problemas. Pero además, esa cartografía psíquica va a implicar desafíos ante lo que nosotros llamamos genéricamente conocimiento. No solo el acceso al conocimiento, sino la disposición de conocimiento. No solo la herramienta para acceder al conocimiento, sino la forma en que el conocimiento se configura. Yo preparando esta mini clase que estoy compartiendo con ustedes, leyendo un texto en línea, debo haber abierto sin darme cuenta fácil 20 ventanas, buscando nombres que me aparecían, quién era, qué pensaba, todo, digamos, una configuración que yo generacionalmente, para hacer eso hace 20 años atrás, no lo hacía. Directamente no lo hacía, no podía, no tenía los medios. Pero eso también configura una disposición diferente en la búsqueda, en este caso, de información y en la decodificación de esa información. Ahora, yo soy un dinosaurio. ¿Qué pasa con esos chicos que están andando ahora? Que están con los pañales. ¿Cuál va a ser su cartografía psíquica? No solo en función de yo, ellos, superyo, pulsión, disposiciones, siempre vamos a ser pulsionales, sino en relación al acceso al conocimiento. Porque además ahí tenemos en el acceso al conocimiento una triple tensión. Tenemos la pantalla, tenemos el canónico libro
gutenbergiano, hijo de la era Gutenberg, ¿sí? Y tenemos la imagen. Porque, a ver, pantalla e imagen no son sinónimos. La pantalla puede funcionar como un soporte y entonces sostener la lógica Gutenberg, que es la lógica del libro, o la pantalla puede ser imagen y es velocidad y es otras características que implican vincularse con el conocimiento. Bueno, eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo y hay que pensar cómo incide dentro de los destinatarios de nuestra tarea. Pero ahora nos vamos a meter con eso a fondo. Vamos al último, al cuarto punto, para cerrar esta primera etapa. La cuarta cuestión que pone en juego el entorno digital es el desmantelamiento de la escolaridad tal como la conocemos nosotros. Suena la marcha fúnebre de la escolaridad. Este cambio de época que está haciendo, que no es, que está haciendo y que está rodeado de tensiones y que no está resuelto aún, sí marca claramente una dirección. Esa dirección es irreversible. La escolaridad, tal como la conocemos, puede sobrevivir, yo no soy profeta, 10 años, 15 años, 50 años, 70 años, ¿sí? Pero agoniza. ¿Por qué? Porque la clase, porque el conocimiento, porque el aula, porque la situación se va a transformar radicalmente. Pero eso es una historia que enseguida vamos a continuar.